Hola amigos, ¿cómo están? Este día tenemos una canción increíble. Yo estoy seguro que te va a gustar muchísimo. ¿Estás listo para aprenderla? Vamos ahí. La canción está padrísima, es increíble. Vamos a comenzar así. Repite conmigo. Hay un palo en el hoyo, en el fondo de la mar. Una vez más. Hay un palo en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo en el hoyo, en el fondo de la mar. Después de ahí me voy a encontrar con más personajes. Va a aparecer, por ejemplo, ahora un clavo. Después de ese clavo va a tener un hilo. Ese hilo va a tener un nudo. El nudo va a tener un dedo. El dedo va a tener una uña. La uña va a tener una mancha. Y esa mancha va a tener un animalito que por ahí tienen los perritos que de repente se están rascando. Exactamente, una pulga. Esa pulga va a ir brincando por ahí. También durante la canción, entre sección y sección, van a ir apareciendo unos pequeños coritos en los cuales recuerda, es muy importante que nos podamos mover muy sabrosón, moviendo todo el cuerpecito desde los pies hasta la cabeza. ¿Estás listo para esto? Vamos ahí. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Tiririri, 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 tatarara, tatarara, tatarara. Ahora, ¿qué le ponemos a ese palo? Exactamente, un clavo. Vamos ahí. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Bailando. Tiririri, 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 paparara, paparara, paparara. Ahora, ¿qué le ponemos a ese clavo? Efectivamente, le ponemos un hilo. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un hilo, hay un hilo, hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Tiririri, tiririri, piriri, tiririri, piriri, 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 paparara, paparara, paparara. ¿Y ahora qué le agregamos a ese hilo? Un nudo, exactamente. Vamos ahí. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo, hay un nudo, hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Tiririri, tiririri, piriri, 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 paparara, 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 paparara. ¿Y ahora qué le agregamos? Ahora tenemos que agregarle algo que tenemos en la mano. Exactamente, un dedo. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un dedo, hay un dedo, hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Tiririri, 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 paparara, 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 paparara. Muy bien, ¿y ahora qué le vamos a agregar?
ese dedo que tiene un dedo, efectivamente tiene una uña. Vamos ahí. Hay una uña en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una uña en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una uña. Hay una uña. Hay una uña en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Tiririri, 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 paparara, paparara, paparara. Ahora, si tienes... Perdón, me llamaron. Ahorita te atiendo, por favor. ¿Qué pasó? Ya ves, vamos. Hay una mancha en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una mancha en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Y hay una mancha, hay una mancha, hay una mancha en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Tiririri, 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 paparara, paparara, para pa. ¿Y ahora qué le vamos a agregar a esa manchita? Es el último personaje que aparece en esta canción y es algo que tienen los perritos. Dijimos que era exactamente la pulguita. Hay una pulga en la mancha, en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Y hay una pulga en la mancha, en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Y hay una pulga, hay una pulga, hay una pulga en la mancha, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Parara pa pararara, parara pararara, pararara pararara, pararara pararara, para pa. Para pa, todos bailando ahí en la casita. Tiririri, 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 paparara, paparara, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. Muy bien, jóvenes, lo hicieron maravilloso en esta clase. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga y bye bye.